San Juan de Dios. Hay una noche en la ciudad de Granada que nadie ha podido olvidar. Una noche en que un hombre corría descalzo por las calles empedradas, con los ojos encendidos y el corazón partido en dos. Gritaba, pero no gritaba de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. Gritaba porque acababa de entender, de golpe, como un rayo que parte un árbol seco, que toda su vida había estado equivocada, que había caminado durante décadas sin rumbo, como una hoja arrastrada por el viento, y que recién ahora, en ese instante, sentía por primera vez el peso real de su propia existencia. La gente lo miraba desde las ventanas. Algunos cerraban las puertas con llave, otros murmuraban que se había vuelto loco, y en cierto modo tenían razón, porque lo que le estaba ocurriendo a aquel hombre era una locura, sí, pero no la locura del mundo, era la locura del alma que despierta, la locura de quien descubre que ha vivido dormido y de pronto abre los ojos en medio de la oscuridad. Aquel hombre se llamaba Juan, no tenía apellido conocido, no tenía casa, ni familia, ni título, no tenía nada. Y sin embargo, aquella noche comenzó a convertirse en uno de los seres humanos más extraordinarios que ha conocido la historia. Aquella noche, sin saberlo, empezaba a nacer San Juan de Dios. Pero para entender lo que pasó esa noche, hay que retroceder mucho. Hay que volver al principio. Hay que cruzar los años como quien camina por un sendero largo y silencioso hasta llegar a un pequeño pueblo en el reino de Portugal, en una época en que el mundo era otro. Un mundo donde las fronteras se dibujaban con sangre, donde los reinos se disputaban tierras y mares, donde la fe y la espada caminaban juntas, y donde nacer pobre era casi una sentencia. Era el final del siglo XV. Europa estaba cambiando. Los grandes navegantes portugueses y españoles empezaban a cruzar océanos desconocidos. Se hablaba de tierras nuevas, de especias, de oro, de mundos que nadie había visto jamás. Pero mientras los reyes soñaban con imperios, en los pueblos pequeños la vida seguía siendo dura, sencilla, marcada por el trabajo de la tierra y el sonido de las campanas. En ese contexto, en un lugar llamado Montemoro Novo, en el sur de Portugal, nació Juan, alrededor del año 1495. Su familia era humilde. Su padre trabajaba con las manos y su madre cuidaba del hogar con esa fortaleza callada que tienen las mujeres que sostienen el mundo sin que nadie las vea. No eran ricos, pero tampoco miserables. Tenían lo justo y sobre todo tenían fe. Una fe sencilla, cotidiana, como el pan que se parte cada mañana. Juan creció en ese ambiente. Aprendió a rezar antes de aprender a leer. Conoció el sabor del agua fresca del pozo, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el calor de una casa pequeña donde cabían pocas cosas pero mucho cariño. Sin embargo, la infancia de Juan fue interrumpida de una manera brusca y misteriosa. Siendo todavía muy niño, con apenas 8 años, algo sucedió que cambió para siempre el rumbo de su vida. Hay varias versiones de lo que ocurrió. Algunos dicen que un clérigo que pasaba por el pueblo lo convenció de seguirlo. Otros cuentan que el propio Juan, movido por una inquietud que no podía explicar, se fue de casa sin que nadie lo detuviera. Lo cierto es que un día, el pequeño Juan desapareció de Montemoro Novo y apareció en España, en la región de Castilla, lejos de todo lo que conocía, lejos de su madre, lejos de su padre, lejos del único mundo que había sido suyo. Imagina por un momento lo que eso significa. Un niño de 8 años, solo, en un país extranjero, sin hablar bien la lengua, sin entender las costumbres, sin nadie que lo abrace por las noches. Es una imagen que duele, pero esa imagen es el principio de una vida que será toda ella un largo camino de desamparo y de búsqueda, porque Juan no volvió a ver a sus padres, nunca regresó a aquella casa pequeña de Portugal. Su madre, según cuentan, murió poco después de su partida, consumida por la tristeza, y su padre, destrozado por el dolor, ingresó en un convento y terminó sus días en el silencio de un claustro. La familia se deshizo como una rama seca que el viento quiebra y Juan quedó solo en el mundo. Fue acogido por una familia en un pueblo llamado Oropesa, en la provincia de Toledo. El hombre que lo recibió era un mayoral, un cuidador de ganado, y fue él quien le enseñó a Juan el oficio del campo. Durante años, Juan vivió como pastor. Cuidaba ovejas, caminaba por los montes, dormía bajo las estrellas,
Aprendió a leer el cielo, a conocer los caminos del agua, a soportar el frío y la soledad. Y también aprendió algo más sutil, algo que solo se aprende en el silencio del campo, a escuchar el viento, la lluvia, el latido del mundo. Y quizás, sin saberlo todavía, a escuchar esa voz interior que un día lo llamaría con una fuerza irresistible. Pero Juan era inquieto. Había algo dentro de él que no se conformaba con la vida tranquila del pastor. Una energía, una sed, una necesidad de moverse, de buscar, aunque no supiera exactamente qué, y así, cuando era ya un joven fuerte y decidido, tomó una decisión que en aquella época tomaban muchos hombres sin rumbo. Se alistó como soldado. La guerra era, para los jóvenes pobres de aquel tiempo, una de las pocas puertas abiertas, no porque prometiera gloria, sino porque prometía al menos comida, compañía y un sentido de pertenencia. Juan se unió a las tropas del emperador Carlos V y participó en varias campañas militares. Luchó en batallas, cruzó fronteras, vio cosas que ningún ser humano debería ver, porque la guerra, incluso en nombre de causas que se dicen nobles, es siempre un espejo oscuro del alma humana, y Juan lo vio de cerca. Vio el sufrimiento, la crueldad, la sangre que corre y no se detiene. Vio hombres caer al suelo y no levantarse más. Vio el miedo en los ojos de los que sabían que iban a perder la vida. Y algo de todo eso se le quedó grabado en el pecho como una marca profunda. Pero la vida del soldado no solo le mostró el horror, también le mostró su propia fragilidad. Porque Juan no fue un soldado ejemplar. En una ocasión fue acusado de descuidar un botín que le habían encomendado custodiar. La acusación fue grave, tan grave que estuvo a punto de ser ejecutado. Imagina ese momento. Un hombre joven, atado, esperando la sentencia, la soga o la espada, el final, pero algo intervino, alguien intercedió por él, y Juan fue perdonado, aunque expulsado del ejército con deshonra. Quedó de nuevo solo, de nuevo sin nada, de nuevo en el camino, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Después de esa experiencia, Juan vagó durante años, hizo de todo, fue pastor otra vez, fue peón, fue albañil, trabajó en lo que encontraba, viajó por el norte de África, donde vio a los prisioneros cristianos vivir en condiciones terribles y sintió una compasión que le ardía por dentro, pero que todavía no sabía cómo canalizar. Regresó a España, se instaló en Gibraltar, donde se dedicó a vender libros y estampas religiosas en un pequeño puesto callejero. Era un hombre de unos 40 años, fuerte todavía, pero con la mirada de quien ha visto demasiado. Un hombre que había pasado por la guerra, por el destierro, por la soledad, por la humillación, y que aún no había encontrado su lugar en el mundo. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Juan se trasladó a Granada, una ciudad que en aquella época era un hervidero de vida, de comercio, de cultura y también de miseria. Granada acababa de ser reconquistada por los reyes cristianos apenas unas décadas antes, y en sus calles convivían culturas, lenguas y dolores distintos. Había palacios y había barrios donde la pobreza se acumulaba como el polvo en los rincones. Había iglesias nuevas y había hospitales que apenas merecían ese nombre, lugares donde los enfermos eran tratados peor que animales. Juan abrió de nuevo su pequeño puesto de libros y estampas, y vivía con lo justo, pero algo dentro de él estaba a punto de estallar. Algo que había estado creciendo en silencio durante años, como una semilla enterrada bajo tierra que espera la lluvia para brotar. Duerme profundo, que la historia apenas comienza. Y la lluvia llegó. Llegó en forma de palabras, porque un día Juan escuchó predicar a un hombre que iba a cambiar su vida para siempre. Se llamaba Juan de Ávila y era uno de los predicadores más poderosos de toda España. Un sacerdote que hablaba con una pasión y una verdad que atravesaban el pecho como una flecha. Aquel día, en la festividad de San Sebastián, Juan de Ávila predicó en una iglesia de Granada un sermón que hablaba del arrepentimiento, de la misericordia de Dios, de la vida que se desperdicia cuando se vive lejos del amor verdadero. Y Juan, nuestro Juan, el ex soldado, el ex pastor, el vendedor de libros, escuchó aquellas palabras y sintió que le hablaban directamente a él, como si el predicador lo estuviera mirando a los ojos, como si cada frase fuera una llave que abría una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Y fue entonces cuando ocurrió lo que te conté al principio. Juan salió de aquella iglesia como un hombre partido por un rayo,
corrió por las calles de Granada, gritando, llorando, golpeándose el pecho, pidiendo misericordia a Dios, destrozó sus propios libros, regaló todo lo que tenía, se revolcó por el suelo. La gente pensó que había perdido la razón, y en cierto sentido la había perdido. Había perdido la razón del mundo para encontrar la razón del cielo. Había perdido el control de sí mismo para entregarse por completo a algo más grande. Era una conversión brutal, visceral, total. No fue una conversión suave ni intelectual. Fue un terremoto interior que lo sacudió hasta los cimientos. Y aquí sucedió algo que es necesario contar con delicadeza, porque forma parte esencial de su historia. Juan fue llevado al Hospital Real de Granada, que era el lugar donde encerraban a los que consideraban locos, y allí, en aquel lugar oscuro y frío, Juan conoció el infierno en la tierra, porque en aquella época a las personas que sufrían trastornos del alma no se las trataba con compasión. Se las encerraba, se las aislaba, se las sometía a tratos duros con la esperanza de que el rigor los devolviera a la cordura. Juan vivió eso en carne propia. Sintió el frío de las paredes húmedas, la oscuridad de las celdas, el abandono de quienes nadie quería ver. Y mientras otros habrían salido de allí llenos de resentimiento, Juan salió con los ojos abiertos de una manera nueva, porque en medio de ese sufrimiento comprendió algo que nadie le había enseñado, que los enfermos, los locos, los pobres, los olvidados, eran los más necesitados de amor, y que su misión en la vida, esa misión que había buscado durante 40 años sin encontrarla, era precisamente esa: cuidar de los que nadie cuida, amar a los que nadie ama, ser las manos de Dios para los que el mundo ha descartado. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que por un momento dejes a un lado todo lo que traes encima, el ruido del día que acaba de pasar, las preocupaciones que se acumulan como nubes en la mente, las notificaciones, los pendientes, las voces del mundo moderno que no paran de hablar. Todo eso puede esperar, porque lo que estás escuchando esta noche no es una historia cualquiera, no es un relato inventado para entretenerte, es la vida real de un hombre que existió, que caminó por las mismas calles que tú caminas, que sintió dolor y alegría como tú lo sientes, y que encontró un sentido tan profundo en su existencia que su ejemplo sigue vivo después de más de 500 años. Eso merece algo de tu atención, merece que te detengas un momento y escuches con el corazón abierto. Y si esta historia te está llegando, si sientes que estas palabras tienen algo para ti esta noche, te invito a que te suscribas a este canal, Dormir Profundo con Historias Católicas, para que sigas recibiendo relatos como este, historias que alimentan el alma mientras el cuerpo descansa. Déjanos un me gusta, porque cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido, a seguir compartiendo estas vidas extraordinarias con más personas que las necesitan. Y si te animas, déjanos un comentario contándonos desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá donde estás. Nos encanta saber que en este mismo momento, mientras tú escuchas, hay alguien al otro lado del planeta haciendo lo mismo y que todos de algún modo estamos conectados por estas historias. Ahora, ponte cómodo, acomoda tu almohada, respira despacio, deja que el aire entre y salga sin prisa y sigue escuchando, porque la historia de Juan apenas está llegando a su parte más hermosa. Si el sueño te llega antes de que termine, déjate llevar sin culpa. La historia seguirá aquí, cuidándote, acompañándote, y si el sueño tarda, no te preocupes tampoco. Quédate con nosotros. Lo que viene es poderoso. Cuando Juan salió de aquel hospital, ya no era el mismo hombre que había entrado. Algo se había roto dentro de él, sí, pero de esa ruptura había nacido algo nuevo. Como cuando se quiebra la cáscara de una semilla para que brote la planta, Juan salió con una claridad que no había tenido nunca. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No necesitaba un plan elaborado ni el permiso de nadie. Solo necesitaba sus manos y su corazón. Y empezó de la manera más sencilla posible, recogiendo leña y vendiéndola en el mercado para conseguir unas pocas monedas, y con esas monedas comprando pan para dárselo a los pobres. Así de simple, así de revolucionario. Porque en aquella Granada del siglo XVI, dar pan a un pobre no era solo un acto de caridad, era un acto de rebeldía silenciosa contra un sistema que había decidido que ciertas vidas no valían nada. Los enfermos que no podían pagar un médico morían en las calles.
Los que perdían la razón eran encerrados y olvidados. Los ancianos sin familia se consumían en rincones oscuros. Los niños huérfanos vagaban como sombras. Y Juan, que había sido uno de ellos, que conocía el frío de la calle y el hambre del estómago vacío, decidió que eso no podía seguir así. Poco a poco, con una determinación que asombraba a todos los que lo conocían, Juan empezó a alquilar espacios donde acoger a los enfermos. Primero fue un cuarto pequeño, luego otro, luego una casa entera. Salía por las calles de Granada cargando a los enfermos sobre sus propios hombros. Los subía por las escaleras, los acostaba en camas limpias, les lavaba las heridas con sus propias manos, les daba de comer, les hablaba con dulzura y hacía algo que nadie hacía en aquella época. Los trataba como seres humanos dignos de respeto y de cariño. Juan no tenía formación médica. No era sacerdote ni religioso, no pertenecía a ninguna orden, era simplemente un hombre que había decidido entregarse por completo al cuidado de los demás. Y eso, en una sociedad rígidamente organizada por estamentos y jerarquías, resultaba desconcertante. Las autoridades no sabían qué hacer con él, algunos lo admiraban, otros desconfiaban, muchos lo seguían considerando un loco, pero Juan no se detenía. Cada noche salía a recorrer las calles con una cesta de pan y fruta, gritando con una voz que se volvió famosa en toda Granada: «Haced bien, hermanos, haced el bien a vosotros mismos por amor de Dios». Era su frase, su grito, su oración en movimiento, y la gente empezó a responder. Primero fueron los más pobres, que reconocían en Juan a uno de los suyos. Luego fueron los comerciantes, que empezaron a donarle alimentos y telas. Luego los nobles, que se acercaban con curiosidad y terminaban conmovidos, y finalmente hasta el propio arzobispo de Granada le prestó atención porque lo que Juan estaba haciendo no tenía precedentes. Estaba creando, sin proponérselo, un modelo completamente nuevo de atención a los enfermos, un modelo basado no en la obligación ni en el interés, sino en el amor puro y sin condiciones. Duerme profundo, que la noche te abraza mientras esta historia sigue su camino. El hospital que Juan fundó en Granada fue creciendo hasta convertirse en una verdadera institución, pero no era un hospital como los de aquella época, fríos y despiadados. Era un lugar donde cada enfermo tenía su propia cama, algo inaudito en aquel tiempo, donde se separaba a los pacientes según su enfermedad, para evitar contagios, una práctica que no se generalizaría en Europa hasta siglos después, donde se cuidaba no solo el cuerpo sino también el alma, porque Juan entendía que un ser humano que sufre necesita algo más que medicinas, necesita sentir que alguien lo ve, que alguien lo escucha, que alguien le importa. Juan organizaba todo con un sentido práctico que sorprendía a quienes lo conocían. Llevaba un registro de cada paciente, supervisaba la limpieza, se aseguraba de que la comida fuera nutritiva, negociaba con los proveedores, pedía limosna con una humildad que desarmaba hasta a los más duros de corazón. Y todo esto lo hacía sin pedir nada a cambio. Vivía en la pobreza más absoluta. Dormía en el suelo cuando dormía, comía lo que sobraba cuando sobraba. Su único lujo era el servicio a los demás. Pero no pienses que todo fue fácil. La vida de Juan estuvo llena de dificultades que habrían derrotado a cualquier otro. Tuvo que enfrentar la desconfianza de las autoridades eclesiásticas, que no entendían a este laico que hacía obras de caridad sin pertenecer a ninguna orden religiosa. Tuvo que soportar las calumnias de quienes lo acusaban de acumular dinero o de tener intenciones ocultas. Tuvo que lidiar con la ingratitud de algunos a quienes ayudaba, que le robaban o lo insultaban. Tuvo que cargar con deudas enormes, porque siempre acogía a más enfermos de los que podía sostener, y tuvo que enfrentar su propio cuerpo, que empezaba a cobrarle el precio de tantos años de sacrificio. Hubo noches en que Juan caminaba por las calles de Granada con las manos vacías y el corazón angustiado, sin saber cómo iba a alimentar a los cientos de enfermos que dependían de él. Noches en que la desesperación lo tentaba, en que el cansancio era tan grande que las piernas apenas lo sostenían, pero siempre, siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Y esa fuerza no venía de él, venía de algo más profundo, más antiguo, más poderoso que cualquier voluntad humana. Venía de esa fe que había nacido en él aquella noche en que escuchó predicar a Juan de Ávila. Esa fe
que no era un concepto teológico, sino una experiencia viva, palpitante, que lo sostenía como las raíces sostienen al árbol en medio de la tormenta. Una de las historias más hermosas de la vida de Juan ocurrió una noche de invierno, cuando un incendio se desató en el hospital. Las llamas se extendieron rápidamente, amenazando con destruirlo todo. Los vecinos gritaban. Los enfermos, muchos de ellos incapaces de moverse por sí mismos, estaban atrapados en el interior. Y Juan, sin pensarlo un segundo, se lanzó dentro del edificio en llamas. Una y otra vez entró y salió, cargando enfermos sobre sus espaldas, sacándolos del fuego, poniéndolos a salvo. El humo los cegaba, el calor era insoportable, pero Juan seguía entrando. Seguía sacando gente, hasta que el último enfermo estuvo a salvo. Cuando finalmente salió por última vez, con el cuerpo castigado y la ropa quemada, la gente lo miraba con una mezcla de asombro y reverencia, porque lo que habían visto no era simplemente valentía, era algo más. Era la demostración viviente de lo que significa amar sin reservas, sin cálculos, sin miedo. A partir de ese momento, la fama de Juan se extendió por toda Granada y más allá. La gente empezó a llamarlo Juan de Dios, porque decían que solo alguien que vivía en Dios podía hacer lo que él hacía. Y el nombre se quedó. Ya no era Juan a secas, ni Juan el loco, ni Juan el vagabundo. Era Juan de Dios. Y con ese nombre su obra siguió creciendo. Otros hombres empezaron a unirse a él. Hombres que habían visto su ejemplo y querían imitarlo. Hombres que sentían la misma inquietud, la misma necesidad de servir, la misma llamada interior que Juan había sentido aquella noche en la iglesia de Granada. Juntos formaron una pequeña comunidad dedicada al cuidado de los enfermos. No tenían una regla formal ni un reconocimiento oficial, eran simplemente un grupo de hombres que habían decidido vivir para los demás. Pero de esa semilla humilde nacería más tarde una de las órdenes hospitalarias más importantes de la historia de la Iglesia, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que hoy tiene presencia en decenas de países y sigue cuidando a millones de personas en todo el mundo. Juan también tuvo encuentros significativos con personas que reconocieron la grandeza de su misión. El propio arzobispo de Granada le dio su apoyo y le impuso una vestimenta que lo identificara. Juan de Ávila, aquel predicador cuyas palabras lo habían transformado, se convirtió en su director espiritual y lo guió durante años con sabiduría y afecto. Y hay relatos que hablan de un encuentro con el mismo emperador, quien quedó impresionado por la obra de aquel hombre que no pedía títulos ni riquezas, sino solo la oportunidad de servir. Pero lo que más conmueve de Juan de Dios no son los grandes episodios, sino los pequeños gestos cotidianos. Las noches en que se arrodillaba junto a la cama de un enfermo moribundo y le sostenía la mano hasta el final, las mañanas en que lavaba con ternura las heridas de alguien que el mundo entero había abandonado, los momentos en que compartía su último trozo de pan con alguien que tenía más hambre que él, los instantes en que miraba a los ojos a un ser humano roto y le decía con la voz y con la mirada que no estaba solo, que nunca estaría solo, que Dios no se había olvidado de él, porque esa era la esencia de Juan de Dios. No era un administrador eficiente, aunque lo fue, no era un reformador social, aunque lo fue, no era un líder carismático, aunque lo fue, era, ante todo y sobre todo, un hombre que amaba con una intensidad que resulta casi incomprensible para quienes vivimos en un mundo donde el amor se ha convertido en una palabra gastada. Juan amaba a los enfermos no porque fuera su deber, sino porque veía en cada uno de ellos el rostro de Cristo. Veía en el leproso, en el loco, en el anciano abandonado, en el niño huérfano, la imagen misma de Dios herido y necesitado de consuelo. Y respondía a esa imagen con todo lo que tenía, su tiempo, su energía, su salud, su vida entera. Duerme profundo, deja que esta historia te envuelva como una cobija suave mientras la noche avanza y el mundo se aquieta. Los años fueron pasando y el cuerpo de Juan empezó a debilitarse. Tantos años de trabajo incansable, de noches sin dormir, de cargar enfermos sobre sus espaldas, de caminar descalzo por las calles, de comer apenas lo necesario, habían dejado su marca. Juan empezó a sentir dolores que antes no sentía. Su espalda, que había soportado el peso de tantos cuerpos, se encorvaba cada vez más. Sus piernas, que habían recorrido tantas calles, empezaban a fallarle, pero él seguía saliendo cada noche con su cesta de pan,
seguía visitando a los enfermos, seguía pidiendo limosna, seguía gritando por las calles aquella frase que era su marca y su oración: haced bien, hermanos, haced el bien a vosotros mismos, por amor de Dios. Hay una historia que ilustra la grandeza de su corazón en estos últimos años. Se cuenta que una noche de lluvia intensa, Juan vio a un hombre tirado en la calle, empapado y tembloroso de frío. Sin dudarlo, lo levantó como tantas veces había hecho con otros y lo cargó hasta el hospital. Lo acostó en una cama, lo secó, le dio comida caliente, le cubrió con mantas, y cuando alguien le preguntó por qué se tomaba tantas molestias por un desconocido, Juan respondió con una sencillez desarmante: porque es mi hermano. Eso era todo. No necesitaba más explicación. No necesitaba una justificación teológica ni un argumento filosófico. Solo sabía que aquel hombre era su hermano y que un hermano no se deja tirado en la calle bajo la lluvia. La salud de Juan fue deteriorándose progresivamente. Una enfermedad que algunos historiadores creen que fue neumonía o quizás una infección agravada por años de debilidad física empezó a consumirlo. Y aún así, incluso postrado en cama, Juan seguía preocupándose por sus enfermos. Pedía que le trajeran noticias del hospital, preguntaba por cada paciente por su nombre, daba instrucciones a sus compañeros sobre cómo cuidarlos. Su cuerpo se apagaba, pero su corazón seguía ardiendo con la misma llama que se había encendido aquella noche en la iglesia de Granada. Los últimos días de Juan de Dios fueron de una intensidad conmovedora. Sabía que el final se acercaba y lo aceptó con una serenidad que impresionó a todos los que lo rodeaban. No tenía miedo, no tenía rencor, no tenía cuentas pendientes con nadie. Había vivido dando todo lo que tenía y ahora entregaba lo último que le quedaba, su propia vida. Pidió que lo dejaran arrodillarse, y así, de rodillas, abrazando una cruz contra su pecho, Juan de Dios murió en Granada el 8 de marzo de 1550. Tenía 55 años. Una vida relativamente corta si se mide en años, pero inmensamente larga si se mide en amor entregado. La ciudad entera lloró su partida. Los pobres, los enfermos, los olvidados, sintieron que habían perdido al único que los miraba con ojos de hermano. Los nobles y los poderosos reconocieron que aquel hombre sin título ni fortuna había sido más grande que todos ellos. Y la Iglesia, que a veces tarda en reconocer la santidad que nace fuera de sus estructuras, fue comprendiendo poco a poco la magnitud de lo que Juan había logrado. Su legado es inmenso y sigue vivo. La orden hospitalaria que nació de su ejemplo se extendió por Europa y luego por todo el mundo. Hospitales, centros de atención, casas de acogida llevan su nombre en países de todos los continentes. Su manera de entender la atención al enfermo, basada en la dignidad, el respeto y el amor, revolucionó la medicina de su tiempo y sentó las bases de lo que hoy entendemos como atención sanitaria humanizada. Se le considera uno de los padres de la enfermería moderna. Se le reconoce como un pionero en el trato digno a las personas con enfermedades mentales, él que había sufrido en carne propia los horrores de los manicomios de su época. Fue beatificado y posteriormente canonizado, recibiendo el título de santo que el pueblo ya le había otorgado en vida. Es el patrono de los enfermos, de los hospitales, de los enfermeros, de los bomberos y de los libreros, esta última advocación recordando su etapa como vendedor de libros en Granada. Pero más allá de los títulos y las devociones, lo que queda de Juan de Dios es algo mucho más simple y mucho más profundo. El ejemplo de un hombre que descubrió que la vida solo tiene sentido cuando se entrega. Piensa en eso un momento. Un hombre que fue niño perdido, pastor solitario, soldado fracasado, vagabundo sin rumbo, vendedor ambulante, un hombre que parecía destinado a pasar por el mundo sin dejar huella, y sin embargo se convirtió en uno de los santos más luminosos de la historia simplemente porque decidió amar. No de una manera abstracta, sino de la manera más concreta posible, lavando heridas, cargando cuerpos, dando pan, sosteniendo manos. Ese es el milagro de Juan de Dios. El verdadero milagro es que un hombre roto pudo convertirse en instrumento de sanación para miles, que de la fractura más profunda brotó el amor más grande. Duerme profundo. Deja que la historia de Juan de Dios se deposite suavemente en tu corazón, como la nieve cae sobre los campos en silencio. Si algo nos enseña la vida de este santo, es que nunca es demasiado tarde. Juan tenía más de 40 años cuando su vida cambió. Había fracasado en todo lo que había intentado.
no tenía nada que mostrar, nada que ofrecer, aparentemente. Y sin embargo, en los apenas 15 años que le quedaron de vida, hizo más que muchos en toda una existencia. Porque no importa cuánto tiempo tienes, importa cuánto amor pones en ese tiempo. No importa de dónde vienes, importa hacia dónde te diriges. No importa cuántas veces has caído, importa que te levantes una vez más. Juan de Dios se levantó de la pobreza, de la guerra, de la humillación, de la locura, se levantó con las rodillas raspadas y el corazón abierto, y al levantarse, levantó a todos los que encontró a su paso. Esa es su herencia, esa es su enseñanza. Esa es la razón por la que 500 años después seguimos contando su historia en noches como esta. Y ahora, mientras la noche sigue su curso y el sueño se acerca como un río manso que busca el mar, quédate con esto que Juan de Dios entendió en lo más profundo de su ser, que cuidar de otros es también cuidar de uno mismo, que el amor que damos no nos vacía, sino que nos llena, y que incluso en la oscuridad más densa siempre hay una luz que no se apaga. Juan encontró esa luz después de décadas de oscuridad y la compartió con todos los que se cruzaron en su camino. Esta noche, esa luz llega hasta ti, a través de los siglos y del silencio que rodea esta historia, y te acompaña mientras cierras los ojos. Recemos juntos, con sencillez, como Juan habría rezado, con el corazón abierto y las manos vacías. Señor, esta noche te damos gracias por la vida de Juan de Dios, aquel hombre que caminó descalzo por las calles de Granada para que otros pudieran descansar en una cama limpia, aquel hombre que cargó sobre sus espaldas el peso del sufrimiento ajeno y lo convirtió en amor. Te pedimos que nos concedas un poco de su valentía, no la valentía de las batallas, sino la valentía del corazón que se abre cuando todo le dice que se cierre, la valentía de mirar al que sufre y no apartar la mirada, la valentía de amar cuando amar parece imposible. Te pedimos también por todos los que esta noche están enfermos, solos, olvidados, por los que duermen en las calles mientras otros dormimos en nuestras camas, por los que no tienen a nadie que les sostenga la mano, que tu amor, Señor, llegue hasta ellos a través de manos generosas, como llegó a través de las manos de Juan. Y te pedimos por quien escucha estas palabras ahora mismo, que esta noche sea una noche de paz, de descanso verdadero, de sueño reparador, que todas las preocupaciones del día se disuelvan como la niebla cuando sale el sol, que el corazón se aquiete y el alma descanse en tu presencia, que el ejemplo de Juan de Dios nos recuerde que, sin importar nuestras faltas y fracasos, siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos levantarnos, siempre podemos amar. Amén. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por quedarte hasta el final o por haberte quedado dormido en algún momento del camino, que también está bien porque para eso estamos aquí. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjanos un me gusta y suscríbete a Dormir Profundo con Historias Católicas para que sigamos trayéndote estas vidas que iluminan, que consuelan, que acompañan. Mañana hay otra historia esperándote. Otro santo, otra vida, otro ejemplo de que lo extraordinario puede nacer de lo más sencillo. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.